Vamos a actualizar la base de datos con respecto a los gustos alimenticios de nuestra casa, pero necesitamos la eficiente colaboración de todos. Es decir, yo voy a preguntar algo y la idea es que cada uno dé su opinión, aunque esto se oiga como un sancocho. Lo importante es la participación, ¿está bien? Y de acuerdo a la respuesta de todos vamos a ir descubriendo cómo se mueve esa encuesta y a favor de qué está más generalizada la opinión. Entonces, por ejemplo, preguntémonos acerca de la carne. ¿Cómo preferimos la carne? Esto nos sirve de ejemplo. ¿Cómo preferimos la carne? Eso, vean, ahí predominó la carnecita asada. Yo también soy de los de la carne asada. Hubo varios que de pronto apenas estaban cogiendo la dinámica, pero ya sabemos cómo funciona, ¿listo? Cada uno dice cómo prefiere el alimento. En primer lugar, ya no vamos a dar repetición, ganó la carnecita, ¿cómo? Asadita, muy bien. El huevo, ¿cómo prefiere? Uy, aquí quedé hackeado porque bueno, aquí frito, revuelto, tibio, vea, tibio, por allá Alfredo dijo en salsa, que es, uy, Alfredo, usted tiene que por favor regalarme unos momentos al final para que usted me diga qué es eso, porque no me puedo ir de esta tierra sin saber a qué se refiere usted con huevos en salsa. Bueno, muy bien, el arroz, ¿pegajoso o sueltico? Sueltico, vea, creo que es generalizado, creo que fue generalizado, de pronto al que le gustó pegajoso dijo, uy, yo me hago callado, no ahí sea que quede aquí como tan mal, ¿verdad? La pasta, blandita o como le dicen por ahí, al dente. Eso, muy bien. Y por allá al que le gusta la pasta blandita se atrevió a decir. Las bebidas, heladas o al clima. Vea usted cómo estamos de acuerdo. Gracias por su participación. Un aplauso para todos, por favor, por su generosa vinculación con esta actividad. Yo les voy a contar algo que sucedió la primera vez que viajé a visitar a mi esposa, a la querida Sogamoso. Ese "oh Padre amado" que se alcanzó a escuchar fue de mi suegra. La primera vez que viajé a la querida Sogamoso, no la conocía, fue llevado expresamente por el amor. Fui llevado allí a conocer a la familia de mi novia. Éramos novios y fui a conocer a la familia de mi novia, pero en ese momento, por situaciones laborales, mi suegro no estaba. Estaba solamente mi suegrita y ese día la conocí. Recuerdo como si fuera ayer. Yo llegué no la voy a mirar para que no influya su mirada en mí. Yo recuerdo que llegué al terminal y ella fue a recogerme con mi Jen al terminal y allí estaba nuestro querido Herbie, el carrito blanco que mi suegrita todavía tiene, que le tenemos mucho cariño. Y llegamos y ella estaba esperando en el carro, Jen se había bajado al terminal y nos fuimos juntos hacia el carro y pues la expectativa, o sea, mi suegra estaba en el carro, yo no la conocía, usted imagínense cómo era ese recorrido para mí, o sea, mi suegra estaba en el carro, yo nunca había tratado personalmente con ella, yo iba para el carro, uy, qué expectativa tan tremenda, me subo al carro en la parte de atrás, pues adelante iba ella y al lado Jen, y me subo yo al carro en la parte de atrás y nos saludamos. Mi primera impresión, ¿cómo creen? ¿Le caí bien o le caí mal? Uy, no, ¿qué pasó? Por allá alguien dijo mal. Uy, no me fue así. Me fue bien. Yo sentí que hicimos como que buena conexión. Y bueno, estuve ahí unos días y con el paso de cada día yo sentí que no había sido solamente primera impresión. Yo sentí que realmente le estaba cayendo bien a la señora Dori. Yo sentí que le estaba cayendo bien. De pronto pasaron, bueno, esos días fueron muy lindos compartiendo con ellas dos, pues la conocía a ella y de pronto llegó el día de regresar, tenía que estar aquí a mediodía, entonces compré mi pasaje, usted sabe, ¿no? Cómo es uno en visita de novio, uno quiere estar hasta el último momento. Yo tenía que estar acá en el Socorro a mediodía y compré el pasaje para las 6 de la mañana, entonces tenía que levantarme temprano, alistarme para estar los minutos antes suficientes para llegar al terminal, y lo hice, pero cuando yo estaba pues con buen margen para llegar al terminal y yo ya estaba listo, de pronto una voz me llama para que pase a la mesa. Usted calculará qué hora podía ser, no estoy seguro, pero usted calculará qué hora podía ser. 5:30 por tarde, ¿cierto? Por tarde, 5:30 de la mañana y yo bajo. Y en la mesa había, sí señor, unos huevos increíbles había ahí. No eran en salsa, manito Jaime, no los conozco. Ahorita Alfredo me va a contar ahorita. Había unos huevos ahí. Al lado un platico con salchichas. Al lado había como pan, como otra cosa. Había una bebida caliente, o sea, era un desayuno brutal. Yo bajé a desayunar para irme. ¿Quién cree que me lo había hecho? No fue mi novia.
fue mi suegra. Y yo bajé. Y mi esposa quedó, bueno, en ese tiempo mi novia, ella quedó en shock, pero no me dijo nada. Ella quedó en shock cuando vio ese desayuno servido. Y yo bajé feliz. Yo comí esa delicia de desayuno. Nosotros, en todo el tiempo que habíamos estado, nunca habíamos hablado acerca de qué desayuno me podría parecer delicioso, pero, o sea, me pareció increíble el desayuno que ella hizo. Lo que ella hizo fue hacer un desayuno que para ella fuera rico, me dio lo mejor de lo que ella tenía y lo preparó seguramente como ella le pareció más rico y estuvo increíble. Yo comí ese desayuno. Después, cuando yo me fui, pues súper agradecido con la señora Doris. Cuando yo me fui, después con el tiempo me despedí, y cuando hablamos con Jen, ella me decía, no, definitivamente, si había duda alguna, tú le caíste bien a mi mamá. Y aquí vamos. Ha sido una historia de amor que va hasta el día de hoy. Bueno, la cuestión es que ese día ella ofreció y puso sobre la mesa lo que ella consideró algo muy rico para ella, y me lo ofreció a mí, y con eso fue suficiente para que ella pudiera ofrecerme un súper desayuno. Ahora pensemos que llega una visita a tu casa y tú quisieras, por ejemplo, hacer un almuerzo. Probablemente tú le ofrecerás de lo mejor que tengas, pero que también te parezca bueno a ti, te guste. Entonces, por ejemplo, los de la carne asada, si piensan en un plan de almuerzo, probablemente dentro de sus ofertas esté darle a esa visita carnecita asada. ¿Qué tal que lo reciban a uno con un asado? Que uno va a visitar a alguien y lo recibe con un asado, ¿qué tal? ¿Bueno o no? O qué tal que de pronto uno llegue a hacer una visita y lo reciban con una limonadita bien fría, así, que se le ve como ¿sí me entiende usted? La condensación ahí del agua y todo su proceso y toda esa cuestión acá por el frío. ¿Qué tal eso? ¿Rico o no? Chévere, ¿no? O que lo inviten de pronto a uno a charlar y le ofrezcan un buen cafecito y de pronto le pongan al lado alguna cuestioncita, ¿no? Algo creativo. ¿Bien o no? ¿Bien? Bueno, creo que depende de los gustos de cada uno, estas cosas pueden pasar. Creo que uno le ofrece a otra persona, en la medida que uno quiere agradar a esa persona, de aquellas cosas que también le gustan a uno. Y es como que todo esto nos permite abrir una puerta hacia una palabra que el Señor nos regala en Lucas 6:31. Hoy les voy a pedir que por favor tengan listos ahí sus Biblias en físico o sus celulares para que leamos juntos, pues hoy no tenemos acá los textos bíblicos en las pantallas. Y les voy a pedir que nos ubiquemos por un momento en Lucas capítulo 6, luego vamos a ir a otro lado. ¿Listo? Vamos a ir a Lucas 6:31 primero. A Lucas 6:31, nos vamos a quedar ahí, así que si tú vas a buscar en tu Biblia en físico o en tu celular, puedes permanecer ahí en Lucas 6 y luego nos vamos a ir a otro lugar. ¿Está bien? Entonces te pido que leamos Lucas 6:31, lo que dice la palabra del Señor allí. Dice la palabra del Señor: traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Este principio hermoso, este principio de Dios se conoce comúnmente como la regla de oro. ¿Cómo se conoce esto? ¿Será que lo podemos memorizar hoy o no? Yo creo que sí, lo podemos memorizar todos. A ver, ¿cómo dice? Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Este principio también aparece en Mateo 7:12, no lo busquen, yo se lo leo. Dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Entonces básicamente este es el principio: traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Haz a los demás todo lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y es una gran oportunidad para que nosotros nos preguntemos: ¿qué le estoy ofreciendo a los demás? ¿Qué le ofrezco a las personas que están junto a mí? Y preguntémonos si les estoy dando, si les estamos dando lo mejor. Si las personas que viven con nosotros, que están a nuestro lado, la gente que está alrededor nuestro, pudiera decir, así como yo hablo del desayuno de la señora Doris, pudiéramos decir que nosotros les estamos ofreciendo a ellos lo mejor, con todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestras manos físicamente, pero también con toda la intención de agradar a esa persona con nuestro corazón. Pensemos en eso. Si nuestra familia, si la gente que trabaja con nosotros pudiera decir que nosotros les ofrecemos el mejor trato posible. Y cuando tú y yo pensamos en este principio, tú y yo nos podemos encontrar con 3 ingredientes bien importantes para lograrlo. El primero es ser intencional. Entonces la palabra del Señor, ¿cómo fue el principio que nos aprendimos? ¿Cómo es? A ver, lo decimos juntos, ¿cómo es? Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Digámoslo una vez más para que no se nos olvide, y si les pregunto no queden así como huevo frito los ojos de todos, ¿verdad? Digamos, traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Entonces lo primero que tú y yo vemos ahí es intención.
está involucrada mi voluntad. O sea, no es algo que va a suceder porque sí, sino que es algo que yo tengo que decidir. Yo tengo que decidir tratar a los demás así. No es como que porque sí, a mí me va a salir así de buena gente que soy, sino que tiene que estar implícita mi voluntad. Otra cosa muy importante que tú y yo podemos ver a la luz de la palabra de Dios en medio de este principio es que yo necesito ser entrenado por el Señor para hacerlo. Si yo quiero tratar bien a los demás, yo necesito aprender del Señor a hacerlo, porque en mi corazón hay muchas cosas que no se parecen al corazón de Dios. Así que yo necesito depender del Señor como mi Señor y como mi Maestro. ¿Cuántos discípulos del Señor Jesús hay acá? Y ser entrenados por Él, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto necesito ser entrenado por Dios? Otra vez, ¿cada cuánto necesito ser entrenado por Dios? Todos los días, todos los días. Ahora, mira esta frase que escuché hace unos días y que impactó mucho mi corazón. Y esa frase decía, si el Señor, si Dios es relevante para ti solamente un par de horas a la semana, entonces lo que tienes no es un Señor, tienes un hobby. Tremendo, ¿cierto que sí? La voy a repetir. Si el Señor es relevante para ti solamente un par de horas a la semana, entonces lo que tienes no es un Señor, tienes un hobby. ¿Sí estás conmigo? Un hobby. Ahora, si el Señor es mi Señor, Él influye en mi vida no solamente 2 horas a la semana, ni 3, ni 4, ni 5. Influye en toda mi vida. ¿Sí está conmigo o no? En toda mi vida, desde que me despierto, como dice la palabra del Señor, hasta que yo me voy a dormir. En la medida que yo realmente le entrego mi vida al Señor, yo quiero vivir aferrado de la mano de Dios todos los minutos de mi vida. Y a la medida que soy consciente de su presencia, de cuánto lo necesito, de cuánto necesito cambiar por Él, vivo todo el tiempo pendiente de aprender, de crecer, de considerar al Señor lo que es mi Señor y mi Maestro. Ahora, otra cosa que tú y yo podemos ver a través de este principio es que yo necesito estar comprometido con dar mi mejor esfuerzo. Entonces, si yo quiero darle a los demás lo mejor, eso no me va a salir cómodamente. ¿Cierto que sí? ¿Sí están conmigo o no? Para yo poder darle lo mejor a los demás, necesito estar comprometido en dar mi mejor esfuerzo. Entonces yo pienso en el desayuno que me ofreció la señora Doris. Para ella poder ofrecerme ese desayuno antes de irme, ¿a ella le costó o no le costó? Sí le costó. Le costó su inversión en dinero, lo que ella invirtió para comprar todas las cosas que ella sirvió sobre la mesa, pero le costó también levantarse más temprano que yo, porque ella se levantó más temprano para alistarse, de manera que cuando yo estuve listo, ella ya estaba lista, pero no solamente estaba lista, sino que había preparado el desayuno, así que calculó el tiempo necesario para tener todo eso servido en la mesa. Yo me pude sentar cómodamente a la mesa, comerme todo ese desayuno y salir bien para llegar a las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana al terminal, de manera que ella hizo un esfuerzo en cuanto a su tiempo, se levantó más temprano, porque cada vez que tú y yo queremos ofrecerle lo mejor a alguien más, demanda de nosotros esfuerzo. Si tú y yo estamos cómodos, estamos relajados, si tú y yo no estamos trabajando por eso, si no están involucradas estas 3 cosas, nuestra intención, si yo no dependo del Señor para aprender de Él y mejorar, si yo no estoy trabajando en eso, probablemente no le esté dando a las demás personas lo mejor de mí. Probablemente les esté dando cualquier cosa. ¿Sí está conmigo o no? Probablemente sí. Probablemente lo que ellos estén recibiendo de mi parte no sea lo mejor, sino que sea por ahí lo que queda, o de pronto esté ofreciendo un trato selectivo con el que de pronto solamente le dé eso de lo mejor a los que yo quiera, no a todos, sino a algunos. Y de pronto solamente le doy de lo mejor a este no, a este, o de pronto cuando quiero. Entonces no solamente a los que quiero, sino que a los que quiero cuando quiero. ¿Sí? Trato bien hoy, pero si hoy la cosa no estuvo muy bien, entonces hoy no te voy a tratar bien a ti. Hoy te aplico la ley de la indiferencia, hoy te aplico la ley de la mala cara, te aplico la ley de la mala respuesta, te aplico la ley, ¿sí? No te aplico la regla de oro. ¿Esa era la regla de qué? Bueno, ya cada uno deja volar su creatividad. Ahora, al contrario de esto, el Señor nos dice, ¿cómo es el principio que nos estamos aprendiendo? Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si vemos aquí algún tipo de condicional, si acaso, trátalo sí
o trata a algunos. No vemos ningún tipo de condición. Es más, el Señor sigue diciendo, y te voy a pedir que sigas leyendo conmigo del versículo 32 al 36. Sigue leyendo conmigo, por favor, lo que dice la palabra del Señor. Dice, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. ¿Sí es cierto o no? ¿Un asesino ama a alguien? Claro, tiene novia, de pronto tiene hijos. ¿Sí está conmigo o no? De pronto ama a la mamá. Y los trabajos que hace, de pronto comparte con su familia, sí. El que de pronto comete esos delitos que nosotros consideramos atroces, también ama a alguien. Entonces, el Señor dice, si tú amas solamente a algunos, ¿qué mérito tienes? Tú nos está diciendo a nosotros, ¿tú crees que te pareces a Dios porque amas solamente a tu familia? Cualquier persona hace eso. Eso no tiene ningún mérito. ¿Sí estamos juntos en esto o no? Sigamos leyendo la palabra del Señor. Dice, hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Dice el versículo 33. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolvérselo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos. Háganles ¿qué cosa? Los que están leyendo conmigo, háganles ¿qué cosa? Háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa en el cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Quién quiere ser como nuestro Padre Dios? Alce la mano. ¿Quién quiere ser como nuestro Padre Dios? ¿Es fácil? No es fácil hacer esto. No es fácil. Por eso, sin duda alguna, necesitamos de estas tres cositas que hablábamos. Necesitamos ser intencionales, necesitamos ser entrenados por Dios y necesitamos dar nuestro mejor esfuerzo. Necesitamos estas tres cosas. Si tú y yo necesitamos esto, obviamente muchas cosas necesitamos que Dios haga en nuestro corazón, pero estos ingredientes nos ayudan a ver si realmente estamos comprometidos con tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que ellos nos trataran a nosotros. A ver si podemos decir estas tres cosas juntos. Necesitamos ser intencionales, necesitamos ser entrenados por Dios y necesitamos dar nuestro mejor esfuerzo, como lo hizo Filemón con Onésimo. ¿Alguien sabe quién es Filemón? A ver, alce la manita a los que conocen a Filemón. Así sea alguna vez hayan pasado por la carta en la que aparece él en la Biblia. Es una de las últimas cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué algunos bajaron la mano? ¿De pronto pensó en Filemón el vecino? Vi que algunos conocen a Filemón, levantó la mano, y cuando dije que la carta de la Biblia, bajó la mano, y de pronto pensó en el señor de la casa del lado. Bueno, pero hay algunos que conocen la carta, otros no. Vamos a recapitular a favor de todos. ¿Quién era Filemón? Filemón era un hombre creyente que vivía en una ciudad de Asia Menor que se llamaba Colosas, es lo que hoy es Turquía. Allí estaba ubicada esta iglesia y nuestro buen Filemón era un creyente comprometido con Dios. Era una de esas personas que servía al Señor en la casa de Dios amorosamente, que llevaba la palabra del Señor Jesús a otras personas, que podía colaborar con los discípulos del Señor, colaboraba directamente con Pablo. Y Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Aquí de pronto raya un poco con nosotros que digamos esto, que un cristiano tenía un esclavo, pero tristemente sí. Aunque la esclavitud es justamente fruto de la maldad del corazón humano, a los creyentes, históricamente tú y yo podemos verlo, les costó muchísimo tiempo cambiar la esclavitud, como nos puede costar a muchos de nosotros cambiar algunas cosas que nos convienen, o al menos eso creemos. ¿Está conmigo o no? ¿Fue doloroso eso en el tiempo, que la iglesia tardara tanto en cambiar y de abandonar la esclavitud, o por lo menos de manera total? ¿Fue doloroso o no? Dolorosísimo. De la misma manera es muy doloroso cuando nosotros tardamos en cambiar. Esto pasó. Entonces, en ese tiempo era el tipo de relación, había esta situación, tomaría mucho tiempo en cambiar. Onésimo era esclavo de Filemón, hasta que un día Onésimo decide escapar de Filemón. Pero no solamente escapa de Filemón, sino que Onésimo le causa un daño a Filemón, probablemente lo robó de manera importante. Filemón era un buen hombre, trataba bien a las personas que trabajaban con él. Este era el tipo de relación que había en la época. Sin embargo, Onésimo, pues buscando su propia libertad, buscando sus propias cosas, no solamente escapa, sino que decide robar a Filemón y huye.
Huye Onésimo, habiendo robado a Filemón, pero mientras huye, pasa una casualidad. Y es que llega a Roma y se encuentra con Pablo, quien le habla del Señor. Ahora recapitulo, ¿sería una casualidad? Tú y yo sabemos que no. Mientras él huía, el Señor cuadró esas citas, como Él cuadra esas citas entre nosotros, ¿verdad? Y un día de pronto pone a alguien que sea un mensajerito de Dios para nuestro corazón. Ese día, Onésimo conecta con Pablo y Pablo le habla del Señor. Onésimo le abre su corazón y le dice quién es él, le dice de dónde viene, le dice lo que hizo, le dice yo robé a Filemón. Ahora la cuestión es que no solamente Pablo fue usado por el Señor para hablarle a Onésimo, para decirle a él acerca de la buena noticia del amor de Dios, de su perdón, de su salvación, sino que Pablo también había sido usado por Dios para hablarle a nuestro otro compañero. ¿Cómo se llamaba el otro? Filemón. Es decir, Pablo había sido usado por Dios para hablarle a ambos. O sea, si hablamos en términos de fe, es como si él fuera el papá espiritual de los dos. Pero el uno había robado al otro. Entonces Pablo decide hacer lo siguiente. Un día Pablo escribe una carta. Y esa carta va dirigida a su amado Filemón. Empieza a escribir esta carta que tú y yo portamos ahí en nuestras Biblias. La tenemos ahí. La empieza a escribir y escoge al mensajero ideal para llevarle esa carta a nuestro amado Filemón. ¿Sabes quién sería el mensajero ideal? Onésimo. Y Pablo le dice a Onésimo, eres tú quien debe llevar esa carta. Uf, qué sensación, ¿no? Así a mucho menor escala, ¿no? Es como cuando la mamá le dice a uno, vaya, pídale perdón a su hermano. ¡Ay! Duro, ¿no? ¿Sí es duro o no? Duro, duro. Ese orgullo es tremendo, ¿verdad? Tiene que ir muriendo, pero tenaz. Ahora, bueno, Pablo escoge a Onésimo y Onésimo se va con la carta. Se viene Onésimo, hace su viaje desde Roma, ¿hasta dónde? Hasta Colosas. Hasta Colosas y llega. Y llega a donde Filemón. Ahora imagínate ese encuentro. Llega Onésimo, que no solamente se había fugado, que había traicionado la confianza, lo había robado, es un ladrón, solamente sabe el Señor cuánto robó. Llega Onésimo allí y del otro lado está Filemón. ¿Qué sentiría Filemón? ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Será que por algún momento él quiso agarrarlo del pescuezo? ¿Será? ¿Como el pollo chira, sí o no? ¿Y tú? ¿Quieres agarrar del pescuezo a alguien hoy? Te pregunto porque estas situaciones no solamente pasan a la gente de la Biblia, nos pasan a nosotros hoy también. Y tal vez alguien haya aquí, alguien que quisiera agarrar del pescuezo como el pollo chiras a alguien. Y una parte de su corazón dice, otra vez, oh. Y la otra parte está con esa intención, ¿verdad? Y eso le pasó a Filemón probablemente. Filemón estaba allí en esta encrucijada, toma en sus manos la carta que le envía el Señor a través de Pablo y empieza a leerla, como tú y yo la vamos a leer en este momento. Te voy a pedir que vayamos a la carta a Filemón. Es una de las últimas cartas que está en tu Biblia, antes de Hebreos. Es la última carta que aparece allí de Pablo en la Biblia. Te voy a pedir que te ubiques en Filemón. Solo tiene un capítulo, es una carta personal y tiene este propósito específico, atender esta situación. Ahora vamos a leer lo que dice la carta a Filemón desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Si estamos listos, alguien que me lo deje saber, puedes decir estoy listo, amén, alguna cosa. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a leer juntos desde el 4 hasta el 10. La palabra del Señor dice así. Dice Filemón, siempre le doy gracias a Dios, a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres
Que le muestres ¿qué cosa? Bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Y hay ocasiones en las que es muy difícil aplicar esa regla de oro que nos estamos aprendiendo hoy o que estamos repasando en nuestro corazón, como esta. Es muy difícil. Es muy difícil que Filemón pensara en Onésimo y pensar en él de esta forma como el Señor Jesús ya había enseñado. Y de pronto él tenía aquí en su mente, pero es difícil traerla a la práctica en una situación tan compleja como esta. Pero Pablo le está diciendo, ¿cómo dice el versículo 10? Alguien que me ayude a leer el versículo 10 una vez más. ¿Qué dice? Te suplico que le muestres ¿qué cosa? Que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. ¿Tenía que tratarlo con qué cosa? Con bondad. Ahora, Onésimo había cometido faltas graves contra Filemón. Pero ¿a quién le gusta cuando falla que lo griten? ¿Puede levantar la mano al que le gusta que lo griten fuerte cuando falla? Nadie. ¿A quién le gusta que le digan palabras ofensivas cuando falla? ¿Tampoco? ¿A quién le gusta que lo traten con agresividad? ¿No? Tampoco. ¿A quién le gusta que lo menosprecien? Que le digan cosas como, qué inútil, no sirve. Otra vez, si ve, no puedo confiar en usted. ¿A quién le gusta esas cosas? ¿Nadie le gusta? Que lo conviertan en tema de conversación con otras personas, o sea, que hablen mal de uno. ¿A quién le gusta eso cuando comete errores? Ahora, ¿tenemos derecho nosotros de hacerlo con los demás? No tenemos derecho. Alguien que diga conmigo, bajo ninguna circunstancia. No tenemos derecho. Uno puede estar como sea que esté, pero si yo tengo en mi corazón a Cristo, esta regla de oro, que para quien le gusta de pronto poner título a sus apuntes, así se llama la palabra de hoy, la regla de oro, no la tenemos acá. La regla de oro, esta regla de oro, es un patrón, un principio para toda nuestra vida. No solamente para de vez en cuando, ni para algunos, para todos. No tenemos derecho para tratar a otra persona como nosotros queramos. ¿Qué le dice el Señor a Filemón? Te suplico que le muestres ¿qué cosa? Bondad. ¿Eso también es para nosotros o no? También. Ahora hagámonos algunas preguntas para ver qué tal lo estamos haciendo. Hagámonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿te dejas llevar por la ira? Otra, ¿escuchas atentamente sin interrumpir? Te pido que veamos cómo son nuestros diálogos, nuestras exposiciones de argumentos en casa. ¿Escuchas atentamente sin interrumpir? Estas preguntas son a partir de textos bíblicos específicos, no son solo ocurrencias. Están formuladas a partir de versículos bíblicos específicos. Ahora, otra pregunta, ¿sientes que piensas lo suficiente antes de hablar? Otra, procura siempre usar un buen tono cuando le hablas a los demás. Otra pregunta que nos puede ayudar a reflexionar, ¿hablas mal de otros? Hagámonos un par más. Tu familia podría decir, o sea, tus hijos, tu esposa, podrían decir, tu esposo, tus papás, podrían decir que eres una persona que en general podría decirse que es amable. Y si de 1 al 10 ellos podrían calificar tu control propio, ¿cuánto le pondrían? Ahora, el Señor le está diciendo a Filemón que lo trate ¿cómo? Que lo trate con bondad. Y tú y yo sabemos que para tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, como ya lo hemos mencionado, necesitamos estar comprometidos trabajando en ello. Ahora, si queremos que las relaciones que se han roto sean sanadas, necesitamos hacer lo mismo que el Señor le dijo a Filemón. ¿Cómo debemos tratar a los demás? Alguien que lo diga conmigo. ¿Con qué debemos tratar a los demás? Con bondad, con bondad, con bondad. Bajo ninguna circunstancia eso puede cambiar. Ahora, sigamos leyendo lo que dice la carta. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 11 así. Dice, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado. Leamos juntos. Dice, pero ahora nos es muy útil a los dos. Dice, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón.
Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que me ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora puedas tenerlo de regreso. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre. Y ahora mira lo que dice el 16. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo. ¿Qué es ahora? Es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. ¿Alguien sabe lo que significa Onésimo? El nombre, ese nombre en griego. ¿Alguien de pronto de casualidad alguna vez curioseó qué significa eso? Significa útil. Significa útil. Y Pablo utiliza el nombre de Onésimo para decirle que él ha sido todo lo opuesto, todo lo contrario. Onésimo realmente no ha sido útil para ti. En otra traducción de la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, dice el versículo 11, en otro tiempo él te fue inútil. O sea, Onésimo fue para ti todo lo opuesto de lo que debía ser. Todo lo opuesto. Pero Onésimo ya no es esa persona. Onésimo fue todo lo opuesto que debía ser para ti, pero él ya no es esa persona. Ahora es útil, no solo para ti, para mí. Y lo que el Señor le está diciendo a través de Pablo a Filemón es, tu visión acerca de él tiene que cambiar. No lo puedes ver como lo veías en el pasado. Ahora de pronto podemos estar acá sentados y alguien puede tener un esposo que ha sido todo lo contrario a lo que debía ser un esposo para ella. O puede tener una esposa que ha sido todo lo contrario a lo que debe ser un esposo. O de pronto un padre siente que sus hijos se han convertido en algo absolutamente opuesto a lo que debería ser un hijo. O los hijos pueden sentir que sus padres han sido todo lo opuesto a lo que ese hijo esperaría que ellos puedan ser. Pero si estamos empezando a caminar con el Señor, nuestra visión tiene que cambiar. ¿Sí está conmigo o no? Nuestra visión tiene que cambiar. Y el Señor le dice a través de Pablo a Filemón, tu visión acerca de él tiene que cambiar. Él no puede ser ya un esclavo para ti. ¿Quién debe empezar a ser para ti Onésimo ahora? ¿Qué cosa? Ya no un esclavo. ¿Cómo debes verlo? Como un hermano, pero no un hermano de cualquier forma. ¿Un hermano qué? Un hermano amado. Uf, ¿qué tal el cambio? Radical. No quiero hacer un ejercicio con las esposas, con las casadas. Por favor, piensen en su esposo. ¿Ya? Afortunadamente no está mi esposa aquí. Bueno, les pido a las mujeres casadas, piensen en su esposo. ¿Ya? ¿A quién se parece más? ¿A Onésimo el ladrón o a Onésimo el transformado por el Señor? Sinceramente, ¿no? Ya no tiene que responder, pero cada una de pronto puede pensar acerca de él en su mente. ¿No? Voy a pensar que las risas corresponden a otra cosa diferente a lo que estoy pensando, pero o sea, en nuestra mente aparece esa imagen y tiene un significado, esa cara, ¿verdad? Y de pronto esa cara de esa persona que hoy puede parecer para nosotros Onésimo el ladrón, para Filemón no siempre fue Onésimo el ladrón. Onésimo para Filemón tal vez al principio fue alguien que trabajó muy bien, fue alguien leal, alguien tal vez al que le confió muchas cosas, hasta que un día cambió su significado y un día se convirtió en Onésimo el ladrón. Pero ahora el Señor le está diciendo, ¿tú quieres que esa relación sea restaurada? ¿Sabes qué más necesita cambiar? Necesita cambiar tu forma de verlo. Y si nosotros queremos que nuestras relaciones sean transformadas por Dios, que un matrimonio sea transformado por Él, que una relación de padres a hijos y de hijos a padres sea transformada por Dios, algo que debe cambiar es nuestra manera de verlos a ellos. Y dejar de verlos a ellos con frustración, dejar de verlos con el lente de lo que hicieron en el pasado y empezar a verlos con el lente del corazón de Dios. ¿Sí está conmigo o no? Entonces lo que el Señor le estaba diciendo a Filemón es, no puedes verlo más encasillándolo en lo que Él te hizo un día. Tienes que empezar a verlo como lo veo yo. ¿Y qué le decía entonces Pablo a Filemón? Él ya no es un esclavo, Él es tu hermano. Es un hermano amado. Y mira que muchas relaciones no pueden ser transformadas por el Señor. ¿Sabes por qué? Porque incluso el mismo creyente que está en esa relación no deja de ver a su marido, a su esposa, a sus hijos, como los vio en el pasado. Entonces de pronto le habla mucho de Dios a su esposo, pero lo sigue tratando como el mismo hombre viejo que él fue.
Y entonces la relación no se renueva, no se transforma, no se generan nuevos lazos porque no hay una ilusión, una expectativa. Empecemos de nuevo. Empecemos una nueva relación. Sí, nosotros la hemos embarrado mucho, nos hemos hecho mucho daño, pero vamos a dejar de vernos así. Vamos a vernos con ojos de una nueva oportunidad. ¿Sí está conmigo o no? Vamos a vernos así. Voy a verte como el Señor Jesús me ve a mí. La he embarrado 1000 veces, pero igual Él hoy vine delante de Él, le pedí perdón y Él tiene en mí la expectativa de que puedo ser alguien nuevo, una persona nueva. Ahora el Señor nos dice, tú tienes que cambiar tu visión. Si tú quieres que esa relación cambie y sea restaurada, tienes que cambiar tu visión. ¿Qué tiene que cambiar en nosotros? ¿Nuestra qué cosa? Nuestra visión. Entonces cada uno de nosotros se tiene que preguntar, ¿cómo estamos viendo a las personas que están alrededor nuestro? Porque tal vez si tú y yo buscamos al Señor, pero no vemos cambios en las relaciones con las personas que están alrededor, porque los seguimos viendo igual. Y queremos que el Señor los cambie, pero no cambia nuestra visión acerca de ellos. ¿Sí está conmigo o no? Ahora sigamos leyendo lo que termina diciendo esta última parte. No vamos a leer la carta hasta el final, pero sí 3 versículos más. Te voy a invitar a que leamos los versículos del 17 hasta el 19. Y dice la palabra del Señor así. Dice, así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó en alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Mira, cuando tú y yo leemos esta carta, tú y yo entendemos que no era Pablo escribiéndole a Filemón. Era el Señor Jesucristo escribiéndole no solo a Filemón, escribiéndole a tu corazón y al mío. Nos estaba escribiendo el Señor acerca de amar a los demás y darle a los demás el mismo trato que nos gustaría recibir aún en los momentos de nuestros más graves errores. ¿Sí está conmigo o no? Ahora, ¿qué frase se puede decir de una persona cuando le ha sacado la piedra a otra? De pronto alguien me sacó la piedra a mí, como se dice coloquialmente, y de pronto como que estoy esperando ese momento de desahogarme con esa persona. Entonces se podrían decir cosas como que, uy, ahora sí me va a oír. ¿Qué más se dice? ¿Qué más? Le voy hasta el punto de la I se pone agresivo. ¿Cómo dice? Le voy a poner los puntos. Hasta el punto de la I se vuelve violento, ¿no? Ahora sí me voy a oír, le voy a poner los puntos por allá. No sabe con quién se metió. Por allá dice la mamá, de pronto la mamá dice, el hijo lo voy a acabar, ¿verdad? Y eso va con apretada de dientes porque da más miedo, ¿no? Da más miedo, lo voy a acabar, así. Eso da más feroz, ¿verdad? Ahora pensemos en esas frases y pensemos si esas frases se las diríamos al Señor Jesús. ¿Se las diríamos al Señor? Y mira qué gran enseñanza nos da el Señor acá. Porque cuando nosotros estamos en ese caminar de la mano del Señor, para hacer eso, para tratar a los demás como Él nos trata a nosotros, nosotros nos vamos a encontrar con esos momentos de deuda, donde queremos cobrar. Y el Señor le está diciendo a Filemón, si quieres cobrar, no le cobres a él, cóbrame a mí. Y creo que en esos momentos en los que sentimos que necesitamos hacerle un reclamo a alguien, no deberíamos pensar en el reclamo que le queremos hacer en esa persona. ¿Sabes en quién deberíamos pensar? En Jesús. ¿En cómo le hablaríamos al Señor Jesús? Hablarle a Él, hablarle a nuestro Señor. Y en medio de nuestras relaciones se van a presentar fallas, diferencias y dificultades cuando sintamos que alguien nos debe algo. Debemos pensar en el Señor Jesús, el mismo que murió en la cruz por ti, murió en la cruz por esa persona que consideramos un deudor. Entonces mira que hacer bien a los demás, tratar a los demás, ¿cómo es que leímos allí en Lucas 6:31? A ver si lo decimos juntos otra vez. Trata a los demás, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Demanda de mí tratar a los demás siempre con bondad. Demanda de mí cambiar mi visión. Y demanda de mí, en medio de la deuda, mirar al Señor.